Recordar entonces cómo calculamos capacitancia. No sé si ustedes, a ver, perdón. Sí. Bueno, acá vamos a tomar del libro del Serweit-Jewett, o Jewett, no sé bien cómo se pronuncia, y vamos a recordar que cualquier combinación de dos conductores separados puede actuar como elementos de un circuito eléctrico y se conoce como capacitor. Bien, en este caso dice que hay un condensador de placas. No, perdón, estoy viendo el 5. Este es el 4. Bueno, no sabemos qué tipo de condensador es, pero no interesa. Y la forma de calcular la capacitancia, que es la razón entre la magnitud de la carga y la magnitud de la diferencia de potencial, ¿sí? Se conoce como C, es lo que nos está pidiendo calcular. Bien, entonces con los datos que tenemos, la carga es de 500 microcoulomb y se lo conecta a una batería de 125 voltios. ¿Está? Esto quiere decir que la diferencia de potencial que vamos a tener es de 125 voltios y que en una de las placas la carga es de 500 microcoulomb. Eso es importante remarcarlo porque estamos hablando de la carga de una de las dos. ¿Sí? Si sumamos las cargas entre las dos placas, vamos a tener cero. Bien, entonces despejando de acá, de C igual a Q sobre delta B, bueno, en este caso lo ponen solo como B, tenemos que Q es C por B. ¿Sí? O sea, hacemos 500 por 125 voltios. ¿Sí? Y esto nos da 4 microfaradios. Bien. Em, claro, perdón, hay que despejarse, disculpen chicos, no, dije cualquier cosa, no sé por qué está puesto acá distinto. Hay que aplicar directamente esto, ¿no? C igual a Q sobre delta B, ahí está. Sí, la carga es 500 dividido 125. Estaba leyendo cualquier cosa. No me daban los números por ningún lado. Ahora sí, ¿sí? 500 dividido 125 da 4. ¿Por qué da microfarads? Bueno, porque hacemos 500 microcoulomb dividido 125 voltios. Por eso da los 4 microfarads. Bien, bueno, eso sería todo. Lo otro que es importante remarcar es cuál es la unidad del sistema internacional para la capacitancia, que es el farad o faradio en castellano. Un faradio es un coulomb sobre voltio, ¿sí? O un farad es un coulomb sobre voltio. Bien. Bien, pasemos entonces al 5. Ya en el 5 sí introducimos el concepto del dieléctrico. Nos dice que un condensador se carga a 12 voltios cuando hay aire entre sus placas. Luego se desconecta la batería y se reemplaza el aire por un dieléctrico, el cual provoca que el voltaje caiga hasta 4,2 voltios. Y nos pregunta cuál es el valor del coeficiente K sub B para el dieléctrico. Bueno, ¿qué es K sub B? K sub B es un coeficiente dieléctrico, que multiplica la capacitancia de ese capacitor si no tuviera el dieléctrico. Y lo que hace es ampliar la capacidad de nuestro capacitor, ¿sí? Por este factor que tenemos acá, K sub B. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, C sub K, que es nuestra capacitancia, con el dieléctrico sería la carga sobre el voltaje con el dieléctrico. ¿Mm? Igual a K sub B, que es lo que tenemos acá, por Q sobre B, que es la carga sobre el voltaje sin el dieléctrico. Lo único que estamos haciendo acá es reemplazar C sub K y C. De acá podemos despejar que K sub E es el voltaje sin el dieléctrico sobre el voltaje con el dieléctrico. O sea, 12 voltios sobre 4,2 voltios es 2,85. Esto nos dice que este capacitor con el dieléctrico amplía su capacitancia por 2,85 veces. Ahora, ¿por qué sucedía eso? Bueno, esto lo tienen que haber visto en el teórico, pero vamos a repasarlo rápidamente. Es porque el material que se pone dentro de las placas o del capacitor del tipo que sea, eh, acá está, con dieléctrico, ¿sí? Vemos acá este ejemplo, un capacitor sin dieléctrico, marca 2 voltios, cuando se coloca el material dieléctrico baja 1 voltio. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque ese material dieléctrico tiene dentro de su estructura dipolos, ¿sí? Estas moléculas son moléculas polares, quiere decir que están más cargadas de un lado que del otro, no tienen una carga simétrica.
Cuando se los somete a un campo eléctrico, estos dipolos se alinean de manera opuesta a las placas que están generando ese campo. Al estar alineado de manera opuesta, aparece un campo eléctrico inducido, este que tenemos acá, que es opuesto al original. ¿Por qué? Porque tengo más cargas positivas de la derecha que de la izquierda dentro de mi dieléctrico, a lo opuesto que nuestras placas cargadas. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque si tomamos solamente, por ejemplo, la parte positiva de estos dipolos, tienden a repelerse con la carga positiva de la placa izquierda y a atraerse con la placa negativa de la izquierda y viceversa con las cargas negativas. Entonces, este campo inducido que es contrario nos termina generando un campo E, que es el que está acá arriba, que es menor que el campo original. Y por lo tanto, si ese campo es menor, la diferencia de potencial también termina siendo menor. Porque recuerden que podemos calcular la diferencia de potencial como E por D. Entonces, si la distancia se mantiene igual y el campo eléctrico resulta menor, bueno, ese voltaje va a bajar. Y debido a que ese voltaje baja, aumenta la capacidad de nuestro capacitor. Está claro eso, ¿no? Cualquier cosa, me paran, me dicen, yo voy a salir y si veo que nadie me frena es porque se va entendiendo. Volviendo entonces a este ejercicio, acá podemos entender un poquito más por qué este voltaje es menor. No, no sale de la nada, sino que es lo que les comentaba recién. Bien, ahora sí, habiendo visto estos dos ejercicios sencillitos, vamos al número uno. ¿Eh? Un poco más complejo. El ejercicio número uno nos dice que tenemos dos láminas paralelas de 100 centímetros cuadrados de superficie que tienen cargas iguales y opuestas de 10 a la menos 7 coulomb. El espacio comprendido entre las dos láminas está compuesto y ocupado por un dieléctrico y la intensidad de campo dentro del mismo es de 3,3 por 10 a la 5 volt por metro. Y se nos pide calcular el coeficiente dieléctrico primero. ¿Mm? Bien. Bien, el ejercicio nos dice que el campo eléctrico entre dos placas cargadas y distanciadas por medio de un dieléctrico está dado por la relación Q sobre K sub E por epsilon 0 por A. Bueno, veamos por qué. ¿Por qué se da esto? Hay que recordar cómo calculamos el campo para dos placas cargadas de forma opuesta y con la misma carga. Vamos a ver si puedo dibujar un poquito acá. Sí. Entonces, la forma de calcular E, normalmente, disculpa, esto, hagamos de cuenta que no hay eléctrico, calculamos E igual a sigma sobre eh, epsilon sub 0. Bien, esta era la forma de calcular el campo eléctrico para dos placas cargadas, dentro de las placas, ¿sí? Porque fuera de las placas era cero. Si hubiéramos tenido una sola placa, esto era sigma sobre 2 por epsilon sub 0. Pero bueno, no tenemos eso, tenemos dos placas. Bueno, veamos acá. Q sobre A es sigma, es la densidad de carga superficial de la placa. Acá tenemos epsilon sub 0. Lo único nuevo que nos aparece es el coeficiente dieléctrico. Y fíjense que hace disminuir este campo por el mismo motivo que vimos recién en el teórico. ¿Está claro? Perfecto. Cualquier cosa me dice. ¿Tiene una mejor forma de borrar esto? Me parece no. Ahí está. Entonces, sigamos. Lo que se nos pide calcular es el coeficiente dieléctrico. ¿Sí? Esto es lo que se nos pide calcular. Lo despejamos de acá arriba. Nos queda que es la carga sobre el campo por epsilon sub 0 por A. ¿Mm? Reemplazamos todos los valores. La carga está dada. Ya está dada directamente en Coulomb. Tenemos el campo. Acá está. Lo han cambiado de lugar, pero este es el campo que se nos da de dato. No hace falta cambiar tampoco las unidades. Epsilon sub 0
8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Y acá tenemos el área, ¿sí? El área está dado en 100 centímetros cuadrados. Esto hay que pasarlo a metros cuadrados. Le falta el 2 ahí, ¿sí? Hay que pasarlo a metros cuadrados. Bueno, ¿cómo hacemos? No pasamos dos veces la coma, porque está elevado al cuadrado. Hay que pasarlo 4 veces. 1, 2, 3, 4. Entonces nos queda 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Mm? Y solamente queda resolver y ya está. Este es el coeficiente dieléctrico, ¿no? Entonces, para resumir un poco la primera parte, se nos da que tenemos dos placas, un capacitor de placas paralelas, y se nos pide encontrar el coeficiente dieléctrico. El dato que se nos da es el campo dentro del mismo y, por supuesto, la carga y el área. Entonces, ¿cómo lo razonamos? Bueno, tenemos que recordar cómo calculábamos el campo para un capacitor de placas paralelas o dos placas cargadas, que es lo mismo. Y a eso hay que afectarlo del coeficiente K. Entonces, ¿cómo sabemos si hay que multiplicar o dividir? Bueno, pensemos cómo afecta el coeficiente dieléctrico al campo. Entonces, recordemos esto. Coeficiente dieléctrico, bueno, hace que ese campo disminuya, ¿sí? Este campo inducido por el dieléctrico hace que disminuya. Si hace que disminuya, y tiene que ir dividiendo. Si no, iría multiplicando. Bárbaro. Vamos con la parte B. La parte B se nos pide la carga inducida total sobre cada cara del mismo. ¿Qué es esa carga inducida? Bueno, la carga inducida es la que le expliqué recién. Acá, por efecto de la polarización de estas moléculas, nos aparece que hay una carga positiva del lado opuesto de la placa y una carga negativa del lado opuesto de la placa negativa. Estas son las cargas inducidas, ¿sí? Acá tenemos un sigma inducido y otro sigma inducido que tienen el mismo valor. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, acá tienen la explicación teórica. Esto es reemplazar el campo. Estábamos acá arriba. El campo total es el campo normal, sin dieléctrico, menos el campo inducido. Reemplacemos. Bueno, campo va a ser sigma sobre K por epsilon sub 0, como lo calculamos recién, que es igual a sigma sobre epsilon sub 0, que es el campo, como si no hubiera dieléctrico, menos el campo inducido, que se calcularía como la carga superficial inducida sobre epsilon sub 0. Despejando de acá, obtenemos que esta carga, esta densidad de carga inducida, es K menos 1 sobre K por sigma, o también lo podríamos haber expresado como 1 menos 1 sobre K por sigma, ¿sí? Acá, en vez de densidad de carga, directamente calculamos la carga. Si yo esto lo dividiera por el área en cada lado, bueno, acá tendría densidad de carga. ¿Estamos? ¿Está claro esto? Cualquier cosita, pueden volver siempre acá, a esto. Bien, entonces si no se acuerdan de memoria esto, cómo calcularlo, bueno, pueden recordar esto, ¿sí? Yo les diría que esta es la base. Si ustedes saben razonar desde acá, pueden llegar sin problemas a esto que tienen acá. Bueno, acá directamente hay que reemplazar porque la carga Q es una carga que se nos dio de dato y el K sub E lo acabamos de calcular. Nos da que es 70,7 nanocoulomb. Por último, carga máxima que podrían tener las placas si la rigidez dieléctrica del dieléctrico intercalado es de 50 por 10 a la sexta volt por metro. Bueno, ¿qué es la rigidez dieléctrica? Es un voltaje máximo, ¿sí? Perdón, es un campo máximo, perdón. Eh, es un campo máximo que soporta el dieléctrico sin que se rompa la aislación. ¿Qué quiere decir que se rompa la aislación? Bueno, que empieza a conducir, ¿sí? Acá estas cargas se mantienen porque no hay una conducción. Ahora, si este campo eléctrico es muy, muy, muy intenso, se rompe la aislación y empieza a haber una conducción, ¿sí? Vamos a tener electrones que pasan de derecha para izquierda. Entonces, este E máximo
lo vamos a calcular, perdón, nos los da de datos, disculpen, y lo que nos está pidiendo es la carga máxima. ¿Sí? Entonces, E máximo va a ser la carga máxima sobre K sub E, epsilon 0 sobre A. O sea, lo mismo que tenemos acá, nada más que ahora tenemos un campo máximo y por lo tanto una carga máxima. Debería decir ahí max también. De acá despejamos Q, el resto de los datos se mantienen iguales. El coeficiente dieléctrico es el mismo, epsilon sub 0 es una constante y el área no se ha modificado. Todo esto que está acá abajo lo pasamos multiplicando y nos da 15,1 microcubo. Bien, ahí terminaría el ejercicio. Se pone a ver, tiene dos partes en realidad este ejercicio de cálculo, ¿no? Una es saber cómo calculamos el campo para un capacitor de placas con dieléctrico. Nos va a servir para la parte A y para la parte C. Y la otra parte es cómo calcular la carga inducida en cada una de las caras. ¿Sí? En la parte C sí hay un concepto nuevo que es rigidez dieléctrica, pero el cálculo es lo mismo, no cambia nada. ¿Quedó claro el uno? Si alguien necesita que repasemos algo, lo hacemos. Ok, bueno, continuamos. Vamos con el 2. En el 2 se nos dice que tenemos un capacitor plano con un aislante de papel. Y se nos da cuál es el coeficiente dieléctrico de ese aislante de papel. Tenemos distancia entre placas, D. Se nos pide calcular la superficie de las placas si se desea lograr una capacidad de 0,05 microfarads. Bueno, después tenemos que la capacidad C está definida por epsilon 0 por A sobre D, la distancia. ¿De dónde sale esto? Bueno, sale de, vamos a bajar un poquito más, acá. Sale de acá. Si nosotros reemplazamos el cálculo del voltaje por el E por D, que es el campo por D, de esta manera que tenemos acá arriba, E por D, eh, esta carga con esta otra carga que tenemos acá se van a terminar simplificando. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer. Estamos acá. Sí, capacidad. Bueno, capacidad es igual a Q sobre B. ¿Sí? O sea, Q sobre E por D. ¿Sí? Bueno, a su vez, E, la habíamos calculado ahí arriba. Entonces tenemos Q sobre, acá está, miren, Q sobre K sub E por epsilon sub 0 por A. Y acá abajo por D. Entonces, esta Q con esta Q se simplifican y todo lo que está acá abajo iría para arriba, ¿no? Entonces me queda K sub E, bueno, en el caso que tenga dieléctrico, ¿no? K sub E epsilon sub 0 por A sobre D. Bueno, espero que se entienda esto. Hago lo mejor que puedo con el mouse. Eh, ahí está. Le bajamos un poco los PPI. ¿No? Entonces, bueno, acá dice, sin dieléctrico es epsilon sub 0 por A sobre D, pero si le agregamos un dieléctrico es esto mismo por K sub E. ¿No? Lo que puse yo acá, al costado. Bien. Así que podemos tomarlo como que es cierto esto. De nuevo, si no se acuerdan de memoria de esto, vayan a las bases. Bueno, che, capacidad es Q sobre B. Bueno, en este caso que tengo un capacitor plano, lo mismo que decir capacitor de placas paralelas. ¿Cómo calculamos? El voltaje es E por D. Bueno, ¿y E cómo lo calculamos? Bueno, de esta forma. Bien. Usando ambas ecuaciones se puede despejar el área. Acá despejamos el área y nos da 0,094. ¿Sí? La despejamos de acá. El área nos quedaría D por CK sobre K sub E por epsilon sub 0. CK por D sobre epsilon sub 0 por K sub E. Ahí ya tenemos. Bien. Es decir, acá podemos ver cómo
la capacidad para un capacitor plano depende del área y de la distancia entre las placas, ¿sí? Y si tiene dieléctrico, obviamente del coeficiente dieléctrico. ¿Estamos? Pero solamente depende de eso. Bueno, la parte B nos pide la diferencia de potencial y carga máxima que puede soportar el dispositivo si la rigidez dieléctrica es de 12 por 10 a la sexta volt por metro. Bueno, acá es lo mismo que teníamos hace un rato. Eh, Diferencia de potencial y carga. Bueno, arrancamos con la carga de la misma manera que lo hicimos en el ejercicio anterior. E por K sub E por epsilon 0 por A. Salía de acá. Carga máxima será E máximo por K epsilon sub 0 por A. K epsilon sub 0 por A por la rigidez dieléctrica. Es lo mismo, no cambia nada. Y por último, para calcular la diferencia de potencial, como es un capacitor de placas paralelas, es E por D directamente. ¿Sí? De vuelta, ¿por qué se puede hacer esto? Porque, como acabo de decir, es un capacitor plano. Pero lo importante es saber que en un capacitor plano se considera que el campo eléctrico dentro del capacitor se mantiene constante. ¿Bien? Se mantiene constante tanto en su módulo como en dirección y sentido. Por eso podemos hacer esto. Eso que quede claro, no vayan a querer hacer esto para cualquier caso, ¿no? Siempre tiene que ser en algún caso en el que durante la distancia recorrida este campo se mantenga constante. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Necesitan que repasemos en algo? No, está bien. Bueno, bárbaro. De vuelta, cualquier cosa me frenan y lo vamos bien. Bueno, ¿cómo estamos? Nos queda una hora. Perfecto. 4 y 5 ya lo hicimos. Vamos a ver si volvemos al 3. El 6 lo vamos a saltear, igual véanlo porque es un ejercicio muy teórico. Probablemente dejemos para la clase que viene lo que es circuitos de capacitores. ¿Esto llegaron a ver algo con el profe, lo que son circuitos de capacitores? Sí, así, ejercicio así, sí. Paralelo y en serie, y bueno, la mezcla de los dos. Ah, buenísimo. Bueno, entonces vamos a tratar de llegar a ver esto también. Esta parte no es complicada, hay que tratarla con un poco de orden, pero es bastante sencillo y una vez que le agarran la mano, para la parte de resistencias es muy similar, así que bueno. Bueno, vamos a hacer un par más de esta parte y después pasamos a circuitos. El ejercicio 3 se los dejo para que lo vean ustedes. Vamos a ver si hacemos alguno de estos cambiándole algún dato. A ver, no, nos va a llevar mucho tiempo. Mejor pasemos a otro. Bueno, lo paso muy por encima, se lo dejo para que lo vean ustedes, está resuelto, pero no me introduce nada nuevo, así que vamos a hacer. Pero nos dice que tenemos dos placas cargadas paralelas muy próximas, con densidades sigma y menos sigma, y se intercalan dos dieléctricos, cuyos expresores son de uno 0,5 milímetros y de 2 1,5 milímetros, con coeficientes dieléctricos K1 1,5 y K2 igual a 3 respectivamente. O sea, es lo mismo que teníamos antes, excepto que en vez de tener un solo dieléctrico acá en el medio, tenemos más de uno. A ver, tenemos algún caso por acá, para poder ejemplificarlo rápidamente. No, no hay ninguno. Pero bueno, en vez de tener un solo material, imagínense que esto está partido del medio y hay uno de cada uno puestos en serie. ¿Mm? Eso es lo único que cambia. Entonces, ¿cómo calculamos el campo eléctrico? Ah, perdón, también se nos da sigma, ¿sí? ¿Cómo calculamos el campo eléctrico dentro de cada uno de ellos? Bueno, recordamos que el campo eléctrico se calculaba como sigma sobre K sub E por epsilon sub 0. ¿Sí? Es lo mismo que haber puesto acá, yo podría haber puesto Q sobre A, ¿no? Pero bueno, se puso sigma. Es lo mismo. ¿Sí? Nada más que acá el dato directamente es sigma. O sea, se nos da la densidad de carga superficial. Más fácil todavía. Bien, entonces, para cada dieléctrico vamos a tener sigma, es el mismo, es 15 nanocoulomb por metro cuadrado, dividido, acá tenemos 1,5, que es el
K de uno de ellos por epsilon. Y en el otro caso, en vez de 1,5 tenemos 3. Y de esta manera encontramos el campo para cada uno. ¿Bien? Y después la diferencia de potencial entre las placas. Bueno, acá vamos a tener una diferencia de potencial total que va a ser la suma de dos caídas de potencial distintas. ¿Por qué? Porque tenemos dos campos eléctricos distintos. Entonces se suman. ¿Bien? Va a ser el campo eléctrico en 1 por la distancia 1 más el campo eléctrico 2 por la distancia 2. O sea, 1130 por estos 0,5 milímetros pasados a metros más 565 por 1,5 milímetros pasado a metros. Y nos da 1,4 milímetros. Bien, la única dificultad que tenemos acá es que en vez de tener uno solo, hay dos. Pero como están en serie, es bastante sencillo resolver. El ejercicio de 6, perdón. Ah, qué pavo, miren, acá tenía un ejemplo. Es exactamente igual a esto, ¿sí? Es esto que tenemos acá. No me he dado cuenta. Pero en la parte B nos aparece un caso en paralelo. ¿Mm? Y en paralelo, bueno, ahí ya cambia un poquito el tema. Esto lo dejo para que lo vean ustedes, es un ejercicio teórico puro. Yo no les voy a tomar algo de esto. ¿Bien? Así que vamos a continuar. Bien, vamos a ver el ejercicio 7. El ejercicio 7 ya no tenemos un condensador de placas, sino que es un elemento de condensador esférico. ¿Mm? Así que ya acá, como ven, el campo eléctrico no lo calculamos como delta V por... Perdón, disculpen, delta V sobre D. ¿Sí? Acá cambia la cosa. Nos dice, una esfera conductora aislada puede ser considerada como un elemento de un condensador y el otro elemento sería una esfera concéntrica de radio infinito. ¿Sí? En realidad tenemos una sola esfera. ¿Está? Si una esfera conductora aislada de radio 12 centímetros genera un campo eléctrico de 4,9 por 10 a la cuarta newton sobre coulomb, a una distancia de 21 centímetros desde su centro, se nos pide calcular la densidad de carga superficial, primero que nada. Bien. Esto por ahí puede costar entenderlo como cómo puede ser que el otro elemento sea una esfera concéntrica de radio infinito, o sea, es una esfera que claramente no existe como tal, ¿sí? Sino que tenemos un solo elemento que concentra toda la carga, ¿sí? Que es esta esfera conductora. Eh, Obviamente que un capacitor armado, no va a tener otra esfera que sea de radio infinito, ¿no? Tendrá otro radio distinto. Pero bueno, para este caso el cálculo se puede aplicar de la misma manera. Bueno, veamos cómo sería. ¿Cómo calculamos campo eléctrico para una esfera? Bueno, se calcula igual que para una carga puntual, excepto que acá en vez de una Q minúscula tenemos la Q mayúscula, es toda la carga de esa esfera. Es K por Q sobre R cuadrado. Lo que nos interesa encontrar es Q, porque si queremos encontrar densidad de carga necesitamos Q y A, para después hacer Q sobre A. Q la despejamos de acá. R cuadrado la podemos calcular porque tenemos el dato de R. El campo E lo tenemos de dato también. Y K es la constante, ¿sí? De Coulomb. No es la K sub E, no hay que confundirlas. No es el constante dieléctrico, acá no tenemos ningún dieléctrico. ¿Mm? Reemplazamos los valores en esta ecuación y nos da que la carga es de 2,4 por 10 a la menos 7 Coulomb. La densidad de carga superficial va a ser Q sobre A. ¿Qué A? Bueno, el área de una esfera. 4pi por el radio al cuadrado. Hacemos Q sobre 4pi por radio al cuadrado y nos da la densidad de carga. Eso es todo. ¿Cuál es la capacidad de este capacitor? Bueno, la capacidad va a ser Q por delta V, que en este caso, bueno, nos queda 4pi por epsilon por R. ¿Sí? De vuelta ustedes pueden, como vimos en el primer caso, encontrar este valor si reemplazan el cálculo de B por Q. ¿Sí? Habíamos dicho, perdón, de Q sobre B, disculpa. Habíamos dicho que la capacidad siempre es Q sobre B. ¿Mm? Entonces, bueno, acá Q es la carga de toda la esfera y la diferencia de potencial, ¿cómo la calculamos? Bueno, se calculaba como K por Q sobre R. Bien, ahí me quedó justo la R.
K por Q sobre R. ¿Ya? Q con Q se nos va. Nos queda que esto lo voy a poner acá al costado. Que esto es igual a R sobre K. Pero bueno, K era igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. ¿Sí? Esta es la relación que hay entre la constante de Coulomb y la permeabilidad del vacío. Esto que está en el numerador, perdón, denominador del denominador, pasa al numerador y nos queda 4pi por epsilon sub 0 por R. Por eso dice directamente la capacidad se calcula así. Bueno, ¿pero por qué? ¿De dónde sale eso? Capacidad siempre, siempre, siempre Q sobre B. Partimos desde acá, ¿no? Y acá hay que ir viendo caso por caso cómo encontramos Q y cómo encontramos B. En este caso Q lo encontramos a partir del cálculo del campo para una esfera. Y B, bueno, también es potencial para una esfera. Es K por Q sobre R. Campo era K por Q sobre R cuadrado, potencial K por Q sobre R sola. Bueno, empezamos a reemplazar y llegamos a esto que está acá. Ustedes podrían haber hecho tranquilamente R sobre K. Y listo, incluso está más fácil, ¿no? Pero bueno, la guía lo hace de esta manera. Bien, eso sería todo. Con estos datos, ahora sí nos vamos a tomar 10 minutitos y vamos a hacer el ejercicio número 8, que lo tenemos justo ahí abajo. Lo van a hacer ustedes y a medida que tengamos resultados, vamos a ir nombrándolos, lo vamos a ir diciendo a ver si coincide o no coincide. ¿Sí? Fíjense que este ejercicio no da la respuesta, no lo da el resultado. Así que vamos a tener, no hace falta cambiar nada. Vamos a ver si nos da bien o no. Dice, ¿cuál será la carga máxima que pueda adquirir una esfera conductora de R igual a 10 centímetros si está sumergida en un gas de coeficiente K sub 2 y rigidez dieléctrica 3 por 10 a la séptima vol por metro? Y repetir el cálculo para el aire. ¿Sí? Cálculo disruptivo del aire es este. Vamos a hacerlo solamente hasta acá. La parte del aire se las dejo a ustedes. Hagamos solamente la primera parte. Bien. Bueno, entonces, de nuevo, hay que recordar un poquito que era rigidez dieléctrica, es el campo máximo. ¿Sí? Campo eléctrico máximo. Nos está pidiendo carga máxima. O sea que ya nos da una idea que tenemos que venir acá a ver cómo era el cálculo de una esfera. Del campo eléctrico para una esfera. Acá, en vez de campo, tendremos campo máximo. ¿Eh? Campo máximo. Y esto nos dará una carga máxima. Vamos a dejarla de nuevo. O sea que nos da una idea que hay que despejarlo de acá. Radio lo tenemos, sí, mira, 10 centímetros. ¿El K lo tenemos? Sí. No, perdón, este es el K sub B. El K solo es una constante, por supuesto que lo tenemos. Pero acá nos está faltando esto, ¿no? Hay un K sub B. Hay una rigidez dieléctrica. Entonces, ¿qué faltaría acá? ¿Cómo habría que afectar a este campo? ¿Qué le estaría faltando a este cálculo con esta rigidez, este coeficiente dieléctrico? ¿Dónde lo pondríamos acá? ¿Multiplicando o dividiendo? Uno que me diga. Siempre pregunté si me venían siguiendo y me dijeron que sí, así que ahora no pueden quedarse callados. ¿Qué hacemos con este caso B? Es un coeficiente dieléctrico. ¿Cómo afecta el campo? ¿Hace que disminuye o hace que aumente? Disminuye. Disminuye. Bien, Tendré que ir dividiendo. excelente, bien, ahí está. Entonces acá ponemos K sub E. Eh, ¿Saben qué? Puedo escribir K sub E. Ahí está. ¿Sí? Lo ponemos ahí dividiendo. Acá, ahí está. Dividiendo. Bueno, listo, ya tienen servido. Empecemos a calcular. ¿Sí? Hay que despejar Q porque nos está pidiendo carga máxima. Nos tomamos 5 o 10 minutos. Apenas vayan teniendo algo, me van levantando la mano y me van diciendo, vamos anotando. ¿Sí? No sé.
66 microcoulomb puede ser. No, no sabemos porque no tenemos la respuesta y yo no la tengo tampoco, así que vamos a ir anotando. 66 microcoulomb. Sí, Ahí va. a mí me dio lo mismo. 66 por 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, tenemos dos, vamos a esperar un poquito más a ver si el resto es de lo mismo. Mientras tanto, una cosa para resaltar. De vuelta, acá vemos la capacidad, ¿no?, de este capacitor esférico. Fíjense que depende solamente del radio, ¿no? No depende ni de la carga ni de la... Ah, perdón, no la estoy compartiendo. No, no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencia, ¿no? Depende solamente del radio porque quad pi y epsilon sub 0 son constantes. Lo mismo que pasaba en el capacitor de placas paralelas, donde habíamos visto que la capacidad estaba dada por el área y la distancia entre las placas, ¿sí? O sea que la capacitancia depende únicamente de las cualidades geométricas de estos capacitores, nada más, como para dejar un cierre ahí. Bueno, del resto, ¿alguien más pudo llegar a ese valor? Sí, a mí me quedó. Tenía dudas, profe. O sea, el campo que hay que usar es el que es en 3 por 10 a la 7. Exactamente, ese es el campo que hay que usar. Sí, sí. A mí me dio, no me dio un microcoulomb, sino que me dio, o sea, me dio 6,7 por 10 a la menos 5. No sé si. Claro, es lo mismo, porque a ellos les dio 66 por 10 a la menos 6 y a vos te dio 6,5, 6,7 por 10 a la menos 5. Si vos cruzaras una coma más para allá y le Ah, das bien. un Ah, número no ahí, es lo mismo. ahí entendí. Bueno, tenemos tres, vamos a darlo como por válido. Para el resto, los que no hayan podido terminar, tomemos que esto es válido. En la parte B la pueden hacer ustedes, se van a dar cuenta que es muy sencillo porque lo único que cambia acá en la rigidez dieléctrica es el exponente, ¿no?, de la notación científica. Es decir, que es una orden más chico el campo disruptivo del aire, ¿no? Entonces, si esto baja una orden, bueno, acá también pasaría lo mismo, porque cuando despejamos Q nos queda que es directamente proporcional al campo eléctrico. ¿Tá? Si para el campo eléctrico es de un orden menor, bueno, la carga también. Muy bien. Bueno, vamos a continuar y le dejo para ustedes el ejercicio 9, que es de un cable coaxial. Para un cable coaxial tenemos cómo se calcula la capacidad. Es raro que yo pueda llegarles a tomar coaxial, pero está bueno que lo vean para un final o un posible final, ¿sí? No es complicada la ecuación, 2pi por epsilon sub 0 por L sobre el logaritmo natural del cociente de los radios, el radio mayor sobre el radio menor. Pero como les digo, yo normalmente no tomo esto, igualmente véanlo en el caso de que les pueda llegar a salir en un final. Bueno, el ejercicio número 10 es un ejercicio muy similar a otros que venimos haciendo. ¿Se acuerdan que en varios de los capítulos vimos objetos que tienen cierta masa y cierta carga y que suspende de un hilo con un cierto ángulo? ¿Tá? Y en base a eso necesitamos encontrar algún valor que no conozcamos. En este caso es la diferencia de potencial. Tampoco lo vamos a ver, lo dejo de tarea porque es muy parecido a todo lo que ya vimos. Véanlo. ¿Sí? Véanlo porque esto es clásico. Para todos los capítulos es clásico que tengamos un objeto con cierta masa que pende de un hilo con un cierto ángulo, ¿no?
Les recomiendo que lo vean. Pero bueno, vamos a pasar entonces sí al ejercicio 11, donde ya sí tenemos circuitos de condensadores. Si han visto alguno de estos igual con el otro profe, bueno, lo vamos a saltear. Pero vamos a hablar con lo que es circuitos de condensadores. Bien, tenemos 4 condensadores que se conectan según se indica en la figura 8.2, la primera de la secuencia, o sea, esta de acá de la izquierda. Se nos pide la capacidad equivalente, la carga en cada condensador. Bien. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es identificar el circuito y poder discernir qué capacitores se encuentran en serie y qué capacitores se encuentran en paralelo. Acá tenemos una fuente de 15 voltios. Si salimos hacia la izquierda, nos aparece un primer capacitor de 20 microfarads. ¿Ok? Continuamos y aparece acá lo que se conoce como un nodo. ¿Sí? Este nodo es cuando venimos atravesando o circulando por este conductor y aparece una especie de bifurcación. ¿Sí? Acá en este nodo tenemos 2 salidas, para la izquierda y para la derecha. Podría haber más. Pero este es un nodo. Un nodo es donde se unen varios conductores. En este caso serían 3. De acá podemos ir para la izquierda y para la derecha. Si vamos para la izquierda nos aparece otro capacitor de 15 y en serie uno de 3. Es decir, estos dos están en serie porque vengo por mi conductor, solamente tengo este capacitor continuo sin que haya ningún tipo de bifurcación y me encuentro con otro capacitor. Estos dos elementos están en serie. Bien. Ahora, si yo me vengo por el otro lado, tengo un solo capacitor, el de 6 microfarads. Y después se vuelven a unir y aparece otro nodo acá. ¿Bien? Podemos decir que estos dos capacitores están en paralelo con este otro. Entre sí están en serie, pero con este otro los dos están en paralelo. ¿Y por qué? ¿Por qué se encuentran en paralelo? Porque a uno me lo encuentro yendo por un lado, ¿sí? A partir de este nodo, si tomo un camino me encuentro estos dos, y si tomo este otro camino me encuentro este. Y después se vuelven a unir en el nodo de la derecha. ¿Sí? Esos están en... Mi gata que quiere atención. Están en paralelo con este otro. Ahora, ¿qué pasa con el primero? El primero podríamos decir que se encuentra en serie con estos otros 3 que están acá. Bien. Y ya vamos a ver cuando vayamos un poquito más adelante por qué. Lo que hay que tratar de hacer es simplificar este circuito de a poco hasta llegar a una sola o a un solo capacitor equivalente, este que se llama CT. ¿Por qué se llama capacitor equivalente? Porque es un capacitor que si yo lo reemplazo, si reemplazo todos estos otros con este otro que está acá, obtengo el mismo comportamiento, es decir, una misma diferencia de potencial y una misma corriente eléctrica transitoria y bueno, la misma carga total. ¿Sí? Vamos a ver cómo serían estos pasos. Bueno, primero vamos desde lo más adentro hacia lo más afuera. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Veamos en todos estos capacitores, ¿sí? Lo más pequeño que tengo son estos dos que están en serie, porque están metidos adentro de una bifurcación. Este otro está suelto, está solo, así que no hay que hacer nada. Pero dentro de este paralelo tengo estos dos que están en serie. Entonces voy a encontrar primero una capacidad equivalente 1, que va a ser la de estos dos que están en serie. Y fíjense cómo ahora este paralelo se simplificó. Simplemente tengo 2 capacitores en paralelo. El equivalente 1 y el de 6 microfarads. ¿Sí? Y no hay ningún otro. Ahora, estos 2 capacitores en paralelo, yo puedo reemplazarlos por un capacitor equivalente 2. ¿Bien? Que está acá. Y por último, estos 2 que ahora me quedan en serie, ¿no? Ahora está fácil verlo. Este está en serie con estos 3. Los termino de combinar en uno solo. ¿Bien? Bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a recordar cómo calculamos capacidad equivalente cuando están en serie y cuando están en paralelo. Cuando están en serie se tiene que la inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas de cada capacidad. Y cuando están en paralelo la capacidad equivalente es la suma directa de cada una de las capacidades. ¿Bien? Entonces arranquemos con el capacitor equivalente 1.
este es un capacitor equivalente de dos que están en serie. De manera tal que 1 sobre capacidad equivalente 1 es 1 sobre 15 microfarados más 1 sobre 3 microfarados. Y acá despejamos capacidad equivalente y nos da 2,5 microfarados. ¿Bien? O sea que ya este lo tenemos. Pasemos ahora a este paralelo para encontrar el capacitor equivalente 2. Estos dos capacitores están en paralelo, así que es más fácil, porque la capacidad equivalente 2 será la suma de ellos dos. O sea, del que calculamos recién, más el de 6. Nos da 8,5. Y por último, tenemos ahora dos capacitores en serie. Encontramos una capacidad equivalente de esta manera. 1 sobre la capacidad equivalente es 1 sobre 20 más 1,8,5, que es el que calculamos recién acá arriba. Despejamos este y nos da esto. Una cosa a tener en cuenta es que cuando solamente tenemos dos capacitores en serie, y solamente dos, esto se cumple cuando hay solo dos, eso que quede claro. Podemos calcular la capacidad equivalente o total como el capacitor 1 por el capacitor 2 sobre el capacitor 1 más el capacitor 2. Hagan el despeje ustedes después con alguno de estos y se van a dar cuenta que pueden llegar a esto. Pero esto es válido pura y exclusivamente cuando son dos capacitores. ¿Sí? No vayan a querer hacer algo así porque esto está mal. ¿Por qué les remarco esto? Porque muchos cometen este error. Como esto se cumple para 2, creen que por extensión se va a cumplir para 3. No, eso está mal. Pésimo. Muy bien. ¿Qué pasa con la carga en cada condensador? Bueno, vamos a ir de adelante para atrás ahora. Arrancamos con todos estos capacitores y fuimos achicándonos hasta llegar a este capacitor equivalente y ahora vamos a hacer el camino inverso. Primero calculamos la carga total o la carga equivalente total. Bien. Esta carga total será la capacidad total por la diferencia de potencial, que son estos 15 voltios. O sea, 5,96 microfaradio por 15 voltios. Ya tenemos la carga total. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos... nos venimos acá, ¿no? Tenemos estas dos. ¿Cómo sacamos la carga para estos dos? Eh, no sé por qué me está haciendo hacer el paralelo directamente. Bueno, se lo saltea, pero vamos a mencionarlo. Yo tengo esta carga en un solo capacitor, ¿no? Ahora, si este capacitor es el equivalente de dos que están en serie, ¿cuáles serán las cargas de cada uno de estos capacitores? Bueno, es la misma que la de este capacitor equivalente. Es exactamente la misma. ¿Por qué se da eso? Bueno, porque si yo tengo acá, supongamos, una carga positiva de este lado, no, perdón, una carga negativa de este lado, una carga positiva de este otro. De este lado tendré que tener la inversa, una carga negativa y una carga positiva. O sea, la inversa me refiero al si nos seguimos en el mismo conductor, ¿no? Ahora, si tenemos un equilibrio, la carga en esta placa tiene que ser exactamente la misma que en esta otra, pero de signo contrario. Ahora, si yo tengo un conductor que une a esta placa con esta placa tendrá que tener la misma carga que esta, pero de sentido negativo. O sea, todas las cargas negativas se me fueron para acá y me dejaron la misma carga positiva que tenía acá. Perdón, me dejaron la misma carga, pero en sentido contrario que la positiva que tenía acá. Porque es el mismo conductor, estas cargas se desplazan hacia la derecha las negativas y me dejan la misma cantidad de carga. Y por lo tanto, si tengo otro capacitor, yo sé que en esta placa también tengo que tener la misma carga. ¿Sí? Por eso, en serie, las cargas se mantienen iguales. Esto podemos verlo en el teórico para un capacitor en serie, como este que tenemos acá. ¿Bien? Y es lo mismo que les decía yo recién acá. ¿Bien? Fíjense, acá tengo un más Q, acá tendré un menos Q. Bueno, están inversas las polaridades, pero bueno, no importa. Y por lo tanto, en esta placa también tengo que tener la misma carga, porque están unidos por un solo conductor. ¿Tá? Las placas que se me fueron hasta acá son las que me faltan en esta placa. Ahora, como esto es un capacitor, yo sé que
entre placas tengo que tener también la misma carga, pero de sentido contrario. Por eso no hay ningún cálculo ahí, ¿no? Directamente ya se saltea a este paralelo. Nos venimos acá. Bien. Bueno, ¿cómo calculamos la carga para ese paralelo? Lo que tenemos que saber es que en paralelo las diferencias de potencial son iguales. ¿Sí? Eso es una cualidad de las conexiones en paralelo. Entonces, si sabemos la carga que hay sobre ese, eh, ese capacitor equivalente y lo dividimos sobre la capacidad equivalente, vamos a obtener la diferencia de potencial, ¿no? Estamos acá, este que está acá. Estamos sacando cuál es la caída de potencial que hay en este capacitor equivalente. ¿Para qué? Y porque después cuando volvemos a descomprimir este análisis, yo sé que como están conectados en paralelo, estos dos capacitores tienen la misma caída de potencial que es delta V1, la que me está marcando ahí. A partir de ahí, como ya tengo cuál es el delta V, puedo analizar para cada capacitor. Bueno, para el capacitor equivalente 1 la carga será delta V1 por la capacidad equivalente 1, y ya nos da la carga. Y para el capacitor de 6 será delta V1, la misma, porque están en paralelo, por 6 microfarads. Y fíjense que no sigue calculando, ¿no? Porque ahora yo acá, a este que tenemos acá, yo lo tendría que descomponer en estos dos. Pero como estos dos están en serie, yo sé que tienen la misma carga que este capacitor equivalente. Es el mismo caso que tenemos acá. Este se descompone en dos que están en serie. Bueno, una cualidad de capacitores que están conectados en serie es que tienen la misma carga. Por eso no sigue calculando. Lo mejor en un parcial, en un final, sería que ustedes pongan para cada uno de los capacitores. Pueden ponerlo en una tablita, por ejemplo, pueden ponerle nombre a los capacitores o directamente le ponen el valor y al lado cuál es la carga. Si hacen una tableta que tenga estos 4 valores y ponen la carga para cada uno, para que de esa manera no haya dudas. ¿Bien? ¿Está más o menos claro? Puede ser un poco confuso, pero mientras más lo practiquemos, más fácil va a ser verlo. Bueno. Bien, vienen varios ejercicios de tarea. Vamos a tratar de resolver, aunque sea alguno de estos. Esto sería mucho mejor hacerlo en pizarrón y no tengo conectado tampoco el teléfono para hacérselo como pizarra online. Vamos a ver lo mejor que se puede. Este 12 se los dejo de tarea a ustedes. Vamos a saltar el 13. Vemos esto. Nos pide capacidad equivalente en los casos que muestra la figura 8.3. Y tenemos las respuestas. Vamos a tratar de llegar a esa capacidad equivalente. Vamos a empezar con el A. Bien. En el A tenemos estos tres capacitores que están en paralelo entre los tres. ¿Por qué? Fíjense que acá esto indica que continúa el conductor por este lado, ¿no? Continúa para allá y, por ejemplo, venimos desde acá. Si yo vengo haciendo el análisis de acá, llego a este nodo. Y en este nodo tengo tres posibles caminos. Y en cada uno de ellos tengo un capacitor distinto y después me vuelvo a unir acá arriba. Por eso sé que están en paralelo entre ellos. ¿Bien? Bueno, ¿cómo calculamos capacidad equivalente para capacitores que están en paralelo? Bueno, si están en paralelo, las capacidades, venimos acá arriba, se suman directamente. Esto es igual a 2 más 4 más 5, obviamente microfaradio, no lo escribo porque es un perno escribir con esto. 2 más 4 más 5, 6 más 5, 11. Capacidad total, 11. O equivalente mejor. Mira mejor. Microfarad. Acá tenemos tres capacitores. Vengo haciendo el análisis, supongamos, de izquierda a derecha. Tengo este conductor, un capacitor. Sigo, no hay ningún tipo de bifurcación, no hay nodo, no hay nada. Me encuentro otro capacitor. Continúo, lo mismo. No tengo ningún nodo, no hay ninguna bifurcación, nada. Y continúo para acá. Esto quiere decir que estos tres capacitores están en serie. Y en serie, acá, mucho cuidado con lo que les dije recién. Tenemos tres capacitores. No podemos hacer capacidad total igual a capacitor 1 por el 2 por el 3 sobre el 1 más el 2 más el 3. No, eso está pésimo. Directamente, acá tenemos que hacer el cálculo de 1 sobre capacidad total
igual a 1/3 más 1/4 más 1/12. Bien. Bueno, acá podemos sacar el denominador común de 12. 12 dividido 3, 4. Dividido 4 es 3. Tenemos 4 más 3, 7. Más 1, 8. Nos queda 8/12. ¿Sí? Dividido por 4 nos queda 2/3. 2/3 es 1/t. Si hacemos la inversa nos queda que... perdón, 1/7. Capacidad total será 3/2 microcoulomb, ¿no? 3/2, 1,5. Está bien. Y este de acá es un poquito más complejo ya. Un poquito más complejo porque tenemos ahora una combinación de capacitores en serie y en paralelo. Bueno, veamos el primero. Acá tenemos estos dos que están en paralelo, se vuelve a unir. Este capacitor equivalente va a estar en serie con este capacitor equivalente de acá. Acá adentro tenemos dos que están en serie y estos dos a su vez con este otro están en paralelo. Vamos a ir desde lo más interno a lo más externo. Bueno, lo primero va a ser encontrar un capacitor equivalente entre estos dos. ¿Bien? Acá como son dos, podemos hacerlo de uno por el otro sobre el uno sobre el uno más el otro. O sea, 6 por 3, 18, sobre 6 más 3, 9, nos da un capacitor equivalente de 2. Bien, ahora, como estos dos están en paralelo, el capacitor equivalente de estos dos, vamos a reemplazar acá, vamos a hacer así, uno por acá, otro por acá. Vamos a llegar a estos dos por sus equivalentes. Bueno, 2 y 10. Como están en paralelo, se suman las capacidades, será, perdón, dice por qué, acá, será de 12 microfarads. Y acá tenemos 2 y 4, se suman 6 microfarads. Por último, tenemos ahora dos capacitores en serie. ¿Cómo encontramos la capacidad total? Bueno, podemos hacer, como son dos, uno por el otro sobre uno más el otro. ¿Sí? 6 por 12 será 72 sobre 6 más 12, que es 18. ¿Cuánto es 72 sobre 18? Bueno, 4. 4. 4. Entonces, esto nos da un equivalente de 4 micro.